Hasta acá seguimos renegando con el green. Nos queda la segunda parte del capítulo 5, paciencia y a trabajar. Capítulo 5, la revolución en el país. Parte B, la otra revolución, Artigas y el litoral. Todo un problema en sí mismo. Hay que hacer todo un intento, una historia más política de lo que veníamos trabajando, mucho más política, mucho más fáctica, mucho más de peleita y de guerras. Pero bueno, hace tener paciencia que falta poco. La disidencia litoralina. Desde 1811 es en efecto un proceso revolucionario que Buenos Aires ha suscitado, pero que bien pronto escapa a su dirección. O sea, se le empieza a desparramar la revolución. Se extiende a la banda oriental primero, al resto del litoral después. En 1815 avanza más allá del que parece ya ser su territorio, sobre Córdoba y La Rioja, o sea, esos lugares donde está un poco más consolidado, y por un momento parece que su influjo ha de imponerse también en el norte del país revolucionario. O sea, el federalismo artiguista se le empieza a complicar a Buenos Aires. Aunque estos avances resultan efímeros, o sea, son momentáneos, o sea, es una cuestión de avance y retroceso, todavía en 1820 la disidencia litoral es capaz de derribar por segunda vez el poder revolucionario instalado en Buenos Aires. O sea, no tiene capacidad de concentrar el poder, pero sí tiene capacidad de desconcentrar al poder central. La disidencia electoral es fruto de la guerra, las bases sociales de esta son desde el comienzo complejas y por otra parte la incidencia del movimiento en el equilibrio social está lejos de ser la misma en todas las regiones que abarca. Esta última partecita es esencial para entender todo este apartado. O sea, básicamente esa disidencia es parte de la guerra. O sea, no es una disidencia que tenga un pasado mucho más lejano. Las bases sociales que tiene esa disidencia no es en todos los lugares igual. En otros lugares son lugares muy rural, lo vamos a ver, lugares muy elitistas, muy pegados al cabildo. En otros lugares es como parece que no se mueve, parece estática, ¿sí? Esa base social, como si nada hubiese pasado. La incidencia entonces dentro del equilibrio social depende justamente de cómo va a ser esta base social que se va a construir y el cuánto puede desestabilizar el equilibrio social hasta ese momento que se había alcanzado con el antiguo régimen, ¿no? O sea, si yo tengo un equilibrio determinado, dependiendo de cómo el proceso revolucionario pueda desequilibrar, ¿sí? Serán los efectos. Pero además de eso, si nunca hubo un desequilibrio, difícil es que se produzca un nuevo reordenamiento. Segunda parte de esta disidencia litoral, dice, la innovación es que los dirigentes eran sujetos de niveles modestos en el antiguo régimen, ¿no? Aunque el mismo Artigas no es justamente un advenedizo, no es un tipo, digamos, de sectores muy humilde. Instalar un centro de poder en la campaña oriental no era un puro desplazamiento geográfico, era a la vez un desplazamiento de la base social del poder político. ¿Qué quiere decir esto? El poder político en la banda oriental está concentrado en Montevideo, en la ciudad. El centro de poder es la ciudad. Lo interesante es que el movimiento artiguista pone el centro de poder en el espacio rural, en la campaña. Entonces disputa de alguna manera el poder político originario en la ciudad de Montevideo. Sin embargo, lo que vamos a ir viendo es que va a construir un sistema de dos poderes, ¿sí? De ciudad y rural, del cabildo y el poder militar artiguista. La revolución artiguista es entonces esencialmente un alzamiento rural. Pero hay que entenderlo desde el principio. Un desplazamiento paulatino de la base de poder de la ciudad al campo. O sea, la base de poder clásica que era la ciudad ahora pasa a ser el campo. El pronunciamiento de Buenos Aires devuelve a Montevideo a la disidencia con apoyos navales. O sea, la revolución hace que Montevideo se convierta en claramente realista, ¿sí? Pero eso también, al convertirse en Montevideo en realista, empuja de alguna manera al sector rural a la rebelión, ¿sí? El cabildo apoya a la capital, pero se encuentra alejada de la rebelión rural. O sea, si bien el cabildo apoya el proceso revolucionario que está pasando en Buenos Aires y que está pasando en su propia campaña, el problema es cómo hago para articular con ellos mientras me encuentro aislado en la ciudad de Montevideo. Desde su origen, la dirección del movimiento campesino se recluta en la campaña misma, su emergencia será al margen de la jerarquía de la ciudad, o sea, la emergencia de este movimiento rural es un movimiento que está ajeno a la estructura jerárquica, al equilibrio social propio de la sociedad de Montevideo. Así, las figuras emergentes no dependen de su posición nacional, sino de su capacidad de reclutar un séquito.
O sea, los nuevos líderes que nacen con el artiguismo nada tienen que ver o no necesariamente están asociados, ¿sí?, a ese poder anterior. Tienen que ver con su capacidad de juntar personas, de armar ejércitos inestables, pero ejércitos al fin. La abundancia de hombres lanzados a la lucha iba a ser sistemáticamente utilizada para compensar la imposibilidad de darles armas. O sea, si yo junto gente, tengo un ejército. El tema es con qué armas. Bueno, es un problema aparte, pero básicamente la propuesta es, si yo logro reunir personas, tengo la posibilidad de convertirme en líder, en un emergente político en esta coyuntura. El movimiento rural no está ajeno de la ciudad, mientras que las medidas en torno a la provisión comercial con Montevideo apoyan a la campaña de la banda oriental. Entonces hay todo este entramado entre cuál es la postura de Montevideo, cuál es la postura de la campaña, ¿sí?, y cuál es la postura de este movimiento emergente, ¿sí? Ese auxilio no solo le da a Artigas la investidura, sino la base de poder para luego enfrentar a Buenos Aires. O sea, el poder cuestionar a Montevideo también le permite, ¿sí?, la posibilidad en un futuro de enfrentar a Buenos Aires. Pensemos en términos ajedrecistas. Buenos Aires necesita de un Artigas para derrotar a la realista Montevideo. Pero el problema de fomentar un Artigas es justamente cómo luego freno a ese Artigas contra el propio Buenos Aires. Algo que ya estaba en la primera parte de este capítulo. O sea, es una hipótesis que viene trabajando Alperino. O sea, generar poder local, después tiene el problema de cómo limitar ese poder local cuando me enfrento. Los saladeristas abandonan la ciudad, o sea, los que están vinculados a la producción del campo, a la industrialización de la producción del campo, se van a retirar al campo en busca de, obviamente, conseguir el sostenimiento de su fuente de riqueza. El éxito del alzamiento rural es interrumpido por la intromisión portuguesa, ¿sí?, que llega a solicitud de los realistas. Acá hay una demostración de por qué la resistencia a Montevideo. Si Montevideo es capaz de pactar, ¿sí?, con los portugueses una invasión solamente para proteger los intereses realistas, lo que obviamente se interpreta a la mirada de cualquier patriota suelto en la campaña como un acto de traición, ¿sí?, de deslealtad poco patriótica. El armisticio permite el retiro de las tropas artiguistas a Entre Ríos, o sea, esa especie de derrota se pacta con la posibilidad de que Artigas se retire a Entre Ríos. Eso consolida la característica del movimiento, ¿sí?, otra vez dotado de muchos recursos humanos y carente de recursos de guerra, pero lo que nos va a abrir poco más adelante el capítulo de Entre Ríos o de Artigas y Entre Ríos. El pasado del bandidismo de la banda oriental se intentó detener con los blandengues en 1797, o sea, ya en el antiguo régimen. En ese marco de frenar el bandidismo aparece el inicio de la carrera de Artigas, que es obviamente un sujeto de la frontera, que rápidamente se convierte en un sujeto de poder y que de esa manera interpreta o reconoce rápidamente cuáles son los conflictos de la economía rural que está en torno al acceso a la tierra. Entre 1797 y 1811, de alguna manera Artigas consolida esa cosa de acuerdo implícito con los terratenientes, los hacendados, parte del cabildo local. O sea, es un sujeto que maneja lealtades y esa especie de equilibrio social, que es una palabra que a Alperín le gusta bastante. Sin embargo, construye una diarquía, o sea, un gobierno como con dos monarcas, debido a que de un lado trata de cuestionar el poder de Otorgués, ¿sí?, y por el otro lado su condición de, obviamente, líder militar, ¿no? Otorgués y justamente el cabildo recordemos que es artiguistas, entonces siempre va a haber una especie de gobierno bifronte. Aunque a la distancia Artigas permite a Montevideo una libertad considerable, ¿sí?, hay una parte en Montevideo que sigue siendo artiguista, volvemos a decir, el cabildo. 1815 es el año fatídico, es donde hay un quiebre en el artiguismo. En 1815 Artigas y el cabildo se propone iniciar una reconstrucción económica, o sea, la guerra hasta acá llega a un límite. Bueno, empecemos a trabajar en la reconstrucción, en un proceso de recuperación económica. Los sectores altos dominan el ayuntamiento, o sea, el cabildo mantienen la defensa de los antiguos grupos antiartiguistas dentro, o sea, hay como un proceso de tibieza en la lealtad hacia Artigas, o sea, sí hay un apoyo, no estamos muy convencidos de si nos sirve Artigas, pero están interesados en la recuperación, o sea, sí todo se suman al proyecto de esta recuperación. El problema es que la recuperación económica para Artigas implica reducir la autoridad militar.
reducir la autoridad militar en términos de lo que Artigas busca es, por un lado, desmilitarizar, ¿sí?, la sociedad, parte de esos soldados, premiarlos con la entrega de tierras. En el reglamento provisorio plantea eso, a afrodescendientes, a zambos, a indios, entregarles tierras para que se conviertan en productores. Todo aquello que no se puede hacer por la falta de capital, que se haga con el esfuerzo de trabajo. O sea, hay tierras, hay futuros trabajadores, pongámonos a trabajar con el mínimo capital posible, que es el que no hay. Hasta acá es una idea bastante interesante. De la misma manera, la desmilitarización que propone Artigas lo que va a permitir es una caída en la idea de las contribuciones extraordinarias que genera el ejército y que tanto dañan a la economía. Sin embargo, Otorgués en esa coyuntura genera una contribución extraordinaria que Artigas está dispuesto a tratar de devolver, y se encuentra con la resistencia de los sectores altos urbanos. ¿Por qué los sectores altos urbanos no tienen interés en cortar con las contribuciones extraordinarias? Porque de esa manera el peso de las contribuciones no están pegando sobre la ciudad. Cuando, si yo miro en retrospectiva, en el antiguo régimen buena parte de las gabelas o los tributos o los impuestos, las tasas, las rentas, están organizadas en el puerto, en el comercio local y no tanto en la campaña. Entonces, lo que ha invertido el proceso revolucionario en el caso de la banda oriental es el sistema de rentas. O sea, quien está pagando el costo más alto de la guerra es la campaña, ya sea por el retiro de caballos, ya sea por la extracción de ganado para el alimento. ¿Y quiénes están pagando menos? Bueno, en este discurso del liberalismo que ya vimos en capítulos anteriores, este liberalismo que busca no cobrar impuestos al comercio. Entonces, los sectores altos están al dedillo con esta política o esta coyuntura revolucionaria. Algo que busca Artigas y que no es bien recibido es esto de distribuir tierras de aquellos traidores, de aquellos que aún siendo parte nacida, criollos, no han apoyado la revolución. Todas esas tierras distribuirlas en aquellos que sí han demostrado ser patriotas. Y no tiene Artigas una idea de separar o de tener una diferencia en la distribución entre zambos, indios o criollos. Para él son todos aquellos que han defendido la patria, indistintamente de su condición étnica. Ese fatídico 1815 termina en la invasión portuguesa de 1816. Las tierras a repartir son las de los emigrados. Ante la falta de capital, esto que decíamos, los reemplaza con más trabajo. Ese intento de reconstrucción coartado por la invasión portuguesa, uno de los mayores problemas que tiene esa falta de uniformidad, ¿sí?, en quiénes van a ser beneficiados, cuál es el objetivo bien claro, es algo bastante más abierto, más extraño, poco amorfo, digamos, una cosa muy amorfa, muy poco explícita, cuál va a ser el funcionamiento de este reglamento. Eso le genera la posibilidad de que los sectores más altos resistan a parte de este reglamento, o algunos malinterpreten el reglamento. Los caudillos apoyan a Artigas, pero parecen más interesados en mantener esta vida de rapiña. Parece que es un buen negocio vivir de robarle a los demás. El cabildo parece que no ve en la distribución de tierras una amenaza al equilibrio social, porque el cabildo es urbano y no tiene, esto que decíamos, un vínculo con el espacio de la campaña. Es un cabildo de carácter más comercial. Se realiza el reparto de modo lento, como protegiendo los intereses de los propietarios originales, pero sin resistir. Entre Artigas y el cabildo hay una coincidencia parcial en la necesidad de la recuperación, pero eso se traduce en un apoyo parcial también. O sea, esta especie de apoyarlo a medias, no hay un apoyo decisivo. Es el cabildo que era, recordemos, el espacio de mayor apoyo, o los que primero fueron artiguistas en esa coyuntura. Entonces, el regreso de la guerra a la banda oriental explica su ruptura, así como en Salta. O sea, un sistema de guerra, diría Alperín Dongui, para el caso de Güemes, un sistema de guerra que permite una economía de guerra, desaparece cuando desaparece la guerra. La ruptura de la banda oriental, parte de los apoyos artiguistas se pasan al bando portugués, el precio de una economía de paz será la derrota. La política revolucionaria implicó el acceso al grupo ajenos a la política. Esto es más o menos una especie de balance, son algunas premisas
o semiconclusiones que Alperín va dando sobre ese proceso artiguista, enfocado ahora solamente, ¿no?, a la banda oriental, después se va a ir empezando a enfocar en otros espacios. Entonces, esto de que parte de la élite montevideana o los sectores altos montevideanos dan un apoyo, pero ese apoyo es como tibio o parcial, hace que obviamente sea parcial también la posibilidad de poder apoyar a los portugueses, si es más negocio apoyar a los portugueses. Entonces, esa política revolucionaria también tiene ese proceso encontrado, ¿no? Y el intento de recuperar la economía por la vía de la paz es justamente el origen de la derrota. Se ve que claramente hubo una lectura errónea sobre el proceso político de guerra en Artigas, suponiendo que ya era un momento de una reconstrucción pacífica, cuando en realidad aparentemente el proceso de guerra tendía a tener más tiempo o más tela para cortar. O sea, en Corrientes y Misiones el artiguismo aparece como una fuerza política externa para acudir dependiendo de los conflictos con Buenos Aires. Eso significa que de acá en adelante la lectura que vamos a hacer de Corrientes, justamente que para Corrientes el artiguismo forma parte de su coyuntura, de su proceso político revolucionario, pero siempre va a ser como una fuerza ajena a la ciudad de Corrientes, de la misma manera que podrían ser los porteños. En 1814 el poder central parece dispuesto a reconocer el influjo de Artigas y conceder a la Mesopotamia la condición de gobernación-intendencia, pero bajo el influjo de Buenos Aires. Entonces, reconozcamos que este espacio tiene un fenómeno particular, entonces otorga esta estructura de gobernación-intendencia, así como fue Cuyo con la gobernación de San Martín, ¿no? Uno de los conflictos entre los porteños y la banda oriental es que siempre consideró esas tierras como propias y eran la fuente de su futura prosperidad. Buenos Aires se negaba a perder la banda oriental, convencido de que la banda oriental era su fuente de riqueza, de una riqueza que no estaba dispuesto de alguna manera, a cubrir por sus costos. O sea, era lugar donde ir a hacer rapiña. Mientras que el artiguismo hacía posible un reordenamiento comercial litoral distinto. O sea, ¿por qué? Porque tenía un puerto, porque parecía o se perfilaba como organizando esos espacios. Sin embargo, fue Buenos Aires el que permitió la existencia de Artigas en 1811, esto ya lo dijimos. O sea, al fomentar una oposición a Montevideo, lo que hace es alimentar a Artigas, que va a ser el puntapié de esa disidencia litoral que tanto le va a costar a Buenos Aires. Esa posibilidad que se le abre a Artigas le permite rápida aceptación en Corrientes o en Santa Fe, que apoya o se sostiene en una política relativamente acertada de parte de Artigas con respecto a Entre Ríos. O sea, proteger los intereses campesinos o rurales es bien recibido en ciudades o en espacios como Entre Ríos o como Corrientes, donde justamente el sustento o la organización es la organización rural. Buena parte de Entre Ríos es explotada, ¿sí?, por la élite o los sectores altos de Santa Fe. De la misma manera en que Buenos Aires tiene esa mirada sobre la banda oriental, los santafesinos tienen esa mirada sobre Entre Ríos. Entonces, el hecho de que Artigas respete esos derechos que los sectores altos santafesinos tienen sobre Entre Ríos permite que los santafesinos no tengan grandes críticas hacia el artiguismo en un principio. En 1815 se consolida su poder en la banda oriental y en pocos meses lo hará Santa Fe, naciendo la Liga de los Pueblos Libres. O sea, el artiguismo llega, ¿sí?, hasta Santa Fe. El plural, eso de los pueblos libres, implica el reconocimiento de que cada uno de esos pueblos, pero también la crisis interna del movimiento federal. O sea, lo que me está mostrando es que la Liga de los Pueblos Libres tiene, para empezar, una condición de reconocer la pluralidad dentro del grupo, del colectivo, ¿sí? No es una unidad, sino que es la suma de una serie de partes. ¿Cuál es el problema? Justamente que esa serie de partes lo que me expresa a mí es la falta de unidad. O sea, aquello que parece una virtud también es una de sus debilidades. Los intentos del poder central de tomar Entre Ríos son repelidos por Francisco Ramírez, un antiguo alcalde de la Hermandad y patriota del primer momento. En 1818 saldrá de su tierra para conquistar Buenos Aires, el Pancho Ramírez. El éxito es la construcción de la República de Entre Ríos, o sea, logra construir en ese espacio que parece una especie de dependencia de la banda oriental, una especie de dependencia de los santafesinos, se convierte en una provincia.
La unidad de Santa Fe y Córdoba permitirá la disidencia de Ferré en Corrientes, o sea, una oposición correntina en esa coyuntura. Antes de esto, el gobierno sobre Corrientes apuntará a reconstruir el daño hecho por la guerra, limitar los movimientos de las personas y la matanza de ganados. Y en esa coyuntura Ferré parece no tener oposición. La economía correntina tiene, ahora vamos a verlo, una solidez que no solamente está basada en una cuestión económica, sino en una especie de pacto de dominación indiscutible de los sectores altos correntinos para con sus bases sociales. Bien, veamos las modificaciones en esa Mesopotamia. En la banda oriental se daba una discordancia entre las actitudes de la plebe rural y la de los grupos altos rurales y urbanos en la restauración de la paz y de la producción. Esto es lo que vimos al principio. En Entre Ríos, dice, las disidencias son aún menos marcadas posiblemente por la menor distancia social. ¿Qué es lo que no hay en Entre Ríos? Básicamente no hay una gran diferencia entre los sectores altos y los sectores más humildes. Más o menos, en grandes rasgos podemos decir que son más o menos todos humildes. O sea, hay pocos sectores enriquecidos. Esa especie de concordia social le permitía a Ramírez organizar un ejército muy disciplinado, igualitario, ¿sí? Donde puede actuar de manera disciplinada cada vez que participa en alguna batalla. En Corrientes, ¿sí?, la victoria de este federalismo está a manos de Blas Basualdo, ¿sí?, que le permite a Juan Menéndez acceder a la gobernación, pero sin embargo una característica de Corrientes es justamente que ese acceso al poder, ¿sí?, del nuevo gobernador se hace sobre la acción de los comandantes de milicia. O sea, algo que podríamos decir es un poco más parecido a otros modelos que ya vimos, o sea, de la banda oriental, similar a las milicias riojanas, similar a la milicia salteña. O sea, esta característica aparece en Corrientes, ya lo vimos en otros lugares. Que no es el caso, recordemos que no es el caso de Entre Ríos, que es totalmente distinto, que es el que acabamos de plantear, esto de una especie de igualdad o de concordia social. ¿Qué diferencia, no? Acá otra vez en Corrientes nos está apareciendo la comandancia de milicia como un sector de base política muy poderoso. Artigas dice, sigue persuadido de la necesidad de la deportación de los peninsulares, esta política tan propia de la revolución, convencido de la calidad de las adhesiones en Corrientes, aconseja medidas a Corrientes, tiene como un formato muy particular, dice Alperín, donde Artigas de alguna manera propone con cierta vehemencia, pero no, viendo que no hay cierta desobediencia, tampoco se preocupa demasiado por imponer esa medida, ¿no? O sea, constantemente está tratando de que se haga X cosa, pero tampoco se preocupa demasiado si es que no se le presta atención. Insiste en una crítica que es los altos sueldos que tiene la milicia correntina, cosa que no es propia del ejército artiguista, que es mucho más modesto los ingresos que tiene. Justamente dice, no es solo que los correntinos no desean apoyar demasiado una causa que nunca les fue del todo suyo, entonces los sacrificios que se solicitan son cada vez más intensos, más aún al tener que enviar tropas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, primero que los correntinos están haciendo algo que no les es muy interesado, no están muy comprometidos en ello. Si además de eso, que están haciendo algo que no están muy comprometidos con la revolución y con cosas similares, además de eso, que les requieran trasladar tropas y alimentarlas, cosas similares, no les aparece muy tentador y les empieza a generar conflictos con Artigas. Eso acerca la posibilidad de reconciliarse con Buenos Aires, ya que Buenos Aires básicamente no tiene esa expectativa sobre Corrientes. Entonces las Corrientes de Méndez, el Cabildo y los comandantes milicianos están condenados a ser derrotados ¿por quién? Por Andresito, que es uno de los lugartenientes Artigas, visto que Corrientes está cada vez más cerca de Buenos Aires. Y ahora sí, Corrientes se va a convertir en el territorio de retirada del artiguismo, o sea, su retaguardia, ¿sí? Y eso va a obligarlos a tener que pagar buena parte del costo de guerra. Los habitantes, dice, de las reducciones acostumbrados a obedecer parecen dispuestos a continuar así. En Corrientes parece que los indígenas de las reducciones no van a participar en esta coyuntura. Este nuevo equilibrio de poder a favor del sector rural, provocado por el artiguismo, ¿tendrá efectos posteriores?, se pregunta Perín. O sea, ¿cuánto puede afectar este proceso?
Corrientes es la capital de un distrito rural ganadero, de una agricultura comercial vinculada a Buenos Aires y de un centro artesanal. O sea, una economía bastante sólida. Quien quiera profundizar en esto tiene los trabajos de investigación de fines de la década del 80, principios del 90, de José Carlos Chiaramonte. O sea, trabajado en Mercaderes del Litoral en profundidad la economía correntina. La política artiguista desfavorece tanto la ciudad como el campo, mientras que la caída de este no produce mayores disidencias. O sea, desfavorece tanto la ciudad como el campo, se va a Artigas y básicamente a los sectores altos parece no haberles hecho ningún efecto. La estabilidad de los grupos políticos debe ser reducido a ciertos dirigentes locales y provinciales. O sea, hay un poder concentrado en algunos grupos que manejan un séquito, ¿sí? Y que les permite esa estabilidad más allá de Artigas, más allá de Andresito, más allá de quien sea. De acá en adelante, toda la propuesta de Alperín en torno a Santa Fe, que es la provincia que nos falta de esta disidencia litoral. O sea, la importancia asignada por Buenos Aires a la pequeña Santa Fe se vincula a que es paso obligado para ingresar al interior. Acá, ver capítulo 1, donde vemos cómo está estructurada la ruta hacia el norte y hacia el interior. Santa Fe es paso obligado para eso. Los caminos más cómodos y más prácticos están en Santa Fe. Santa Fe es chiquita en comparación con todos los otros lugares que hemos trabajado, pero tiene esta opción de ser un paso obligado. Eso hace que Buenos Aires esté muy interesada en que no debe ser tocada. Los vínculos de Santa Fe con Artigas se asocian a esto que decíamos hace unas imágenes anteriores, donde Artigas es un protector de alguna manera de los intereses rurales de Entre Ríos, que están asociados a los intereses más encumbrados de los sectores altos de Santa Fe. O sea, sectores altos de Santa Fe interesados en la producción rural entrerriana, o sea, tienen producción rural en Entre Ríos, y se ven protegidos por Artigas. Por lo tanto, ahí hay una especie de intereses confluyentes. Estas vacilaciones santafesinas serán resolvidas brutalmente por Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lo ve dudoso a Santa Fe, lo resuelve de manera brutal. O sea, invade, ataca a Santa Fe y lo obliga a disciplinarse a la orden. El artiguismo santafesino estará ligado a la presencia militar de los porteños en la provincia, con una élite de actitud muy similar a la correntina. O sea, una élite compacta, cerrada, como la correntina, con la particularidad, que no tiene Corrientes, que los porteños van a tratar de disciplinar a Santa Fe en reiteradas oportunidades, y eso va a empujar a Santa Fe cada vez más a la disidencia que a la concordia, ¿sí? O sea, las intervenciones porteñas no son vistas como positivas, sino como invasiones. Uno de los motivos de descontento es que la revolución ha quitado las rentas capitulares. Acá hay un eje que es previo a cualquier invasión porteña, y es que la recaudación de las rentas santafesinas, de los cabildos de Santa Fe, por ejemplo, de las rutas comerciales o del puerto, como Santa Fe no era un territorio autónomo, sino que era parte de la gobernación de Buenos Aires lo que hace es que todas esas recaudaciones vayan por obligación a parar a la caja de Buenos Aires. Eso deja la bolsa vacía en Santa Fe, lo que genera serias discrepancias de los santafesinos para con Buenos Aires antes de cualquier invasión. Lo tenemos como causa de los conflictos entre Santa Fe y Buenos Aires. Otra cuestión es la quita de tropa veterana. O sea, en 1814 Buenos Aires ordena que la tropa santafesina veterana se desplace a Entre Ríos a pelear contra Artigas. Eso significa que Santa Fe queda desguarnecida, no solamente por los realistas, sino por la frontera indígena del norte, que cada vez avanza con más peligro sobre la ciudad santafesina. Y frente a lo cual Buenos Aires no se muestra demasiado propenso a buscar una solución. Entonces Santa Fe se vuelca al artiguismo cuando las tropas ya están en su territorio, pero ello no trae la paz. O sea, Santa Fe se hace artiguista para evitar que Artigas haga un desastre. La guerra no termina, o sea, el artiguismo avanza igualmente, sin hacer del todo un desastre, pero sí continúa hasta la ocupación completa. Uno de los problemas graves que van a tener los santafesinos con Artigas es esa política filoindígena que tiene Artigas, que no cae muy bien.
más que nada con respecto a la frontera indígena que tienen los santafesinos hacia el norte. En esa coyuntura, las tropas porteñas, volvemos a pensar, ¿no? O sea, Buenos Aires no quiere perder el paso al interior, por lo tanto, remite tropas lideradas por Miamonte, que son rápidamente victoriosas en la capital, y como son victoriosas, colocan a un gobernador que se llama Tarragona, que es bastante impopular, lo que otra vez empuja a los santafesinos a acercarse al artiguismo, ¿no? Las tropas de la frontera comienzan un alzamiento en contra de Viamonte y obviamente de Tarragona. Esas tropas de la frontera están lideradas por el alférez Estanislao López, o sea que todos sabemos quién es, ¿no? O sea, hasta acá es solamente como el inicio de su carrera militar, pero obviamente tiene buenos resultados. Rápidamente controlan el espacio rural, o sea, son milicias de frontera, otra vez, comandancias de fronteras que movilizan sus milicias, toman la campaña santafesina, pero obviamente no pueden con la ciudad. Con alguna coyuntura donde logran empujar a los porteños, pero los porteños rápidamente recuperan la ciudad de Santa Fe, de la mano de Eustaquio Díaz Vélez. Esa recuperación le permite un saqueo virulento, ¿sí? Y definitivamente serán derrotados otra vez los porteños, y el artiguismo va a lograr imponer como gobernador a Mariano Vega. O sea, en esa puja Santa Fe sufre ser la disputa de artiguistas y de porteños, ¿no? O sea, nada más agradable para una provincia y su propia identidad. En julio de 1818, una revolución en contra de este modelo incluso artiguista. El cabildo logra dar un golpe de manos y designar gobernador, ahora sí, a Estanislao López, ¿sí? Que es por excelencia el gran santafesino. Luego de sus victorias militares en el 19 sobre Buenos Aires, ¿sí? su liderazgo no puede ser cuestionado, o sea, más allá de las victorias anteriores, de la consolidación y el apoyo del cabildo. Ahora una victoria sobre Buenos Aires es justamente curar las rencillas que los porteños que tenían con los porteños. De ahí en adelante, durante 20 años, no hay cuestionamiento posible contra Estanislao López. El daño es comercial y ganadero, es indiscutible. Había sido destruido casi por completo. Entonces lo que se busca ahora en Santa Fe es sumarse a una economía ganadera exportadora, ¿sí? El problema es que buena parte de la élite no es ganadera, pero bueno, la idea es el proceso de reconstrucción de la mano de sumarse a esta lógica exportadora desde el río Paraná hacia el río de la Plata.